Y precisamente para seguir hablando de la participación de los atletas mexicanos en Río 2016, vamos hasta Río de Janeiro con la enviada especial Tess Alonso, que se encuentra por allá en tierras cariocas. Tess, pues sin duda hoy, el día 10, el mejor desde que arrancaron los Juegos Olímpicos para la delegación mexicana. Hola Ricardo, ¿qué tal? Toño, amigos de Ángulo 21. La verdad es que ha sido una grata noticia porque, bueno, Misael, la verdad es que tenía grandes expectativas de medalla. Sus compañeros tenían más expectativas, sin embargo, él era el más joven, es el más joven de la delegación de boxeadores y ahora pues ya aseguró el bronce. La gráfica, ya lo comentaba, Toño, le favoreció, hubo un competidor que dio doping positivo y definitivamente se fue. Sin embargo, no es culpa de Misael, él ya aseguró e hizo su trabajo. Hoy el boxeador egipcio estuvo haciendo cosas sucias para poder ganar la pelea, sin embargo, Misael aguantó, aunque lo empujaban. Lo hizo muy bien y pudo ganar y pudo asegurar la medalla para México. Y bueno, el camino de Misael no ha sido nada fácil. Recordarán también que estos boxeadores durante el ciclo olímpico tuvieron que pedir dinero, tuvieron que votar afuera del Comité Olímpico para que les dieran recursos, porque hay algún problema con la federación por malos manejos y esa es la cuestión por la que los boxeadores salieron a pedir dinero. Sin embargo, bueno, él pudo llegar a apoyo de los estados, apoyo de los institutos del deporte, y eso es lo que les ha ayudado a seguir adelante. Así que este triunfo lo tiene que festejar él, lo tiene que festejar su entrenador, que por cierto, un dato curioso, la última medalla de México en boxeo fue en Sydney 2000 a través de Chihuahua, Cristian Bejarano, y miren nada más, Misael también es de Chihuahua. Tessy, precisamente a este triunfo de Misael, pues también se une la calificación de la final de la pareja de nado sincronizado, también tras 16 años de ausencia de una final, y también lo de Rommel, ¿no? Y Rodrigo Diego, que me parece que termina siendo la sorpresa, porque pocos o nadie sabía de él, y hoy se califica a la siguiente ronda junto con Rommel en la plataforma de 3 metros. La verdad es que también Rodrigo ha trabajado muy bien con el equipo de profe Bautista en los clavados. Es un competidor joven, le ganó a Jair Ocampo ese lugar y bueno, está destacando. También lo que comentaban de las chicas de nado sincronizado es algo histórico. Después de 16 años se logra calificar otra vez a una final. El objetivo es buscar el 10º lugar ahora en la final. ¿Y qué hay con el chavo este de salto triple? También histórico, que ya es histórico de por sí que se coloca en la final. ¿Con esto ya cumplió Tess, Alberto? Sí, por supuesto. La verdad es que el atletismo tampoco tenía como grandes expectativas en esa prueba. Se tiene la expectativa en la caminata de 20 kilómetros femenil, pero este chico logró algo que de verdad nadie había hecho en algún tiempo y por lo pronto ya está en la final. ¿Tú crees la experta en esta fuente del deporte, todo lo que tenga que ver que no es fútbol? Tess, además de lo que ya aseguró Misael Rodríguez, ¿hay esperanza de por lo menos 1 o 2 medallas más? Sí, por supuesto. Hoy con la actuación que tuvo Rommel Pacheco podemos soñar. También la caminata que te comento de 20 kilómetros. El taekwondo no hay que descartarlo. Doble medallista olímpica con María Espinosa y los chicos que están en el equipo de taekwondo. Así que hay que esperar, no hay que desesperar. Esta semana vienen cosas importantes para la delegación mexicana. Y este triunfo de Misael anima mucho a la delegación. Listo, Tess, pues te agradecemos mucho. Ya vete a descansar, a cenar, porque en Brasil son 2 horas más. Unas caipiriñas, Tess. Unas caipiriñas. Si no cenas por unas caipiriñas, y vas a quedar, mira, como tablita después de un arduo día de trabajo. Muchas gracias, Tess, y estaremos contigo platicando dentro de 8 días. Gracias. Así es, seguimos al pendiente de la delegación mexicana. Muchas gracias a Tess.